En 1978 mi marido Jan-Nick me presionaba para que dejara mi trabajo por su primer amor, la viuda Violet. En el pasado me rompí una pierna por él. Trabajé sin descanso durante 10 años. Solo para que él y su hijo ilegítimo me echaran de casa. Esta vez sonreí. ¿Trabajo? Perfecto. Puedes quedártelo. ¿Hombres? Ya no los necesito. Me di la vuelta. Vendí toda mi dote. Tomé el dinero y una carta de recomendación para ir a Shanghái. Y los vi hundirse a él y a su primer amor, en el fango entre la saliva de los obreros. La sensación de asfixia. Esa sensación de ahogo que me había estado matando lentamente. Todavía sentía un ardor en la garganta. Abrí los ojos de golpe. Solo para ver el rostro de Jan-Nick, lleno de impaciencia. Llevaba un mono de trabajo azul nuevo proporcionado por la acería, que le daba un aspecto más claro a su piel. Casi como una persona de ciudad. Dale el puesto en el departamento de suministros y marketing a Violet, dijo. Su tono no era una sugerencia. Era una orden. Su marido acababa de tener un accidente en la mina. La indemnización no le alcanza para estabilizarse. Es una viuda con una suegra enferma. Es demasiado. Palabras familiares. Escena familiar. De mi vida pasada. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Discutí con él. Armé un escándalo. Incluso Serafini. Su madre, que seguía siendo la presidenta del comité de la fábrica, se involucró. ¿Y cuál fue el resultado? Perdí el puesto. Quedé desfigurado. Serafini me señaló y me regañó. En la residencia del personal, todos se ríen de ti. Montas un berrinche por una tontería. Como un paleto sin modales. ¡Qué ridículo! En aquel entonces ese cómodo puesto en el departamento de suministros y marketing era mi compensación. La familia Liu. Me lo había dado voluntariamente. Jan-Nick. El recién graduado universitario que bajó al campo para perfeccionar sus habilidades era considerado un tesoro. Era la persona de la que el secretario del Partido del Pueblo me había pedido específicamente que me ocupara. Pero hace 8 meses, se desató un incendio en el almacén de grano junto al secadero de nuestro pueblo. El denso humo lo dejó inconsciente. Y fui yo. Con mi propia pierna. Quien lo empujó para sacarlo de debajo del montón de grano que se derrumbaba. La judía se cayó. Y mi pierna quedó destrozada. A cambio de su vida. Dijo bajo la atenta mirada de todo el pueblo que se casaría conmigo. Serafini. Por su buena reputación. Usó sus contactos para conseguirme este puesto sin futuro en la fábrica. Me convertí en el monumento a la gratitud de Jan-Nick. Erguido en el centro de la trayectoria de su vida. Con todos cantando alabanzas a su lealtad y rectitud. Y yo. Me convertí en un lisiado. Ahora, en esta vida. Estaba listo para cambiar. No necesitaba a ningún hombre. Mucho menos necesitaba ese supuesto favor. Bajé la cabeza. Dejé que mi larga cabellera cubriera la fría luz de mis ojos. Y hablé con una voz tan tranquila como el agua en calma. Bien. Díselo a mamá. Jan-Nick. Listo con un repertorio de palabras moralistas. Se le habían atascado en la garganta. Hizo una pausa. Y tosió un par de veces para disimular su sorpresa. Antes de adoptar un tono de sermón. ¿Lo has entendido bien? Quira. No te preocupes. Aunque no trabajes. Mientras yo esté aquí, todo irá bien. Jan-Nick, Jan-Nick. Siempre tendrás comida. Hizo una pausa de nuevo. Es importante destacar que Violet no tiene nada. Este trabajo es su tabla de salvación. Levanté la vista y lo miré fijamente sin parpadear. ¿Has terminado? Esa mirada era fría. Desconocida. Como contemplar un trozo de basura inerte. A Jan-Nick se le aceleró el corazón. Una ola de vergüenza e irritación lo inundó. Tú. Ya no tenía ganas de escuchar sus tonterías. Me apoyé en la cama.
Me quedé embelesada mientras rebuscaba en los cajones. Mi dote. La máquina de coser por la que mis padres habían ahorrado media vida. Las pocas telas nuevas. Mis billetes de bicicleta. Lo ignoré por completo. Su rostro enrojeció de vergüenza mientras cerraba la puerta de golpe. La puerta se cerró con un estrépito. Pero no lo seguí. No fue hasta que encontré un papel arrugado y rojo dentro de una vieja lata de galletas polvorienta debajo de la cama que finalmente respiré hondo. Era el aviso interno de la planta siderúrgica. Listaba a los candidatos recomendados para la capacitación en la sede de Shanghái. En mi vida pasada, estaba demasiado ocupada discutiendo con él. Para cuando encontré esta nota, ya la había tirado a un lado con indiferencia. El plazo para la recomendación había vencido hacía 2 meses. El trabajo se lo dieron a Oleg. Y perdí la oportunidad de ir a Shanghái. Mi boda se retrasó. No fue hasta que lo trasladaron a la sucursal que pudimos organizar rápidamente un par de reuniones para tomar algo. Y él me entregó el certificado de matrimonio. Luego vinieron 10 años de separación a distancia. Oh, no. En realidad, fue su doble felicidad. Violet lo siguió hasta la planta de la rama. A donde quiera que él iba, ella iba. Y yo estaba atrapada en una residencia de la fábrica, cuidando de su abuela, que llevaba 3 años paralizada. Y de sus padres. Mi pierna lisiada no tuvo un solo día de paz en 10 años. El hijo que por fin logré concebir lo perdí. Gracias a la amabilidad de Violet por enviarme un plato de sopa de espino. Cuidé a los ancianos. Enterré a los enfermos. Y finalmente partí hacia la ciudad del norte. Me metió a presión en un dormitorio individual y nunca más volvió a aparecer. Los obreros de la fábrica solo sabían que Yannick tenía un pariente lejano y pobre del campo. Nadie sabía que era yo. Murió en el trabajo. Un accidente muy cercano a mí. Pero nadie me avisó. Era Violet. Con un niño de 7 u 8 años a cuestas. ¿Quién me trajo un testamento firmado y un registro de familia ya alterado? Y me echó de aquella habitación como si fuera un trapo viejo. Sacrifiqué mi pierna. Toda mi vida. Para él, no había colmado mi obsesión. Yannick, Yannick. Y lo único que conseguí a cambio fue una relación rota. Resulta que ya vivían felices con sus propios hijos. ¡Qué maravilla! Aquella sensación de asfixia volvió a aparecer. Jadeé en busca de aire. Presionando el papel rojo contra mi pecho. Alisándolo. Y presionándolo. Al menos ahora. No era demasiado tarde. Todavía no me había casado con él. Aunque mi pierna quedó lisiada, mi vida aún podía reconstruirse. Empaqué los 3 artículos de la boda y los boletos de mi bicicleta. Los tickets de la máquina de coser. Y los 2 relojes de la marca Shanghái que mi padre me había enviado por mensajero, envueltos en tela. A finales de los años 70. Esas cosas valían más que el dinero. Con mi pierna lisiada, no recurrí al mercado negro. En cambio, fui directamente al complejo residencial de la fábrica. Busqué a las esposas de los jefes de departamento que tenían cierta influencia y poder. En cuanto les mostré los artículos, sus ojos se volvieron verdes de codicia. No me costó mucho esfuerzo. Cambié la máquina de coser y los billetes de bicicleta por 210 yuanes. Además de un fajo de cupones de colores. Los relojes valieron aún más. Intercambiándolo por 300 yuanes. En aquel entonces el salario mensual de un trabajador formal era de tan solo unos 30 yuanes. Con más de 500 yuanes en el bolsillo, sentí como si mi espalda se hubiera enderezado al salir del recinto familiar. Me encontré con Yannick. Junto a él estaba Violet con un sencillo vestido blanco. Violet acababa de perder a su hombre. Pero no mostró ninguna señal de tristeza. En cambio, tenía una belleza enfermiza. Una mirada tierna y llorosa que despertaba el instinto protector de cualquier hombre. Cuando Yannick me vio, su sonrisa se congeló. Sus ojos parpadearon como si lo hubieran pillado con las manos en la masa. No pude evitar sonreír con desdén para mis adentros.
¿Acaso creía que no me daba cuenta de su hipocresía? Mantuve la vista al frente fingiendo no ver nada, y me incliné hacia adelante apartando la mirada. —¿Qué entre ira? —llamó Violet en voz baja. —Deténme. No me malinterpretes. Simplemente me encontré con Yannick por casualidad. Estaba de camino. Yannick se apresuró a explicar. —Entra ira. Fue un accidente. No le des más vueltas. Me detuve. Me giré lentamente. Y forcé una sonrisa. Está bien. No le doy demasiadas vueltas. Mi mirada los recorrió a ambos una sola vez. Continúa. Entra ira. Violet dio un paso al frente y me bloqueó el paso. Tenía los ojos enrojecidos. Sé que estabas preocupada por la situación laboral. Pero la verdad es que no tenía otra opción. Yannick sintió lástima por mí. No quiero que nos distanciemos por mi culpa. ¿Para quién actuaba? La miré de arriba a abajo, llevaba un vestido de poliéster. Unos zapatitos de cuero limpios. Pálidos, sí. Pero ni rastro de la mirada demacrada de una viuda. Y yo, remendado con tela tosca. Rostro curtido por el cuero. Todavía cojeando. En mi vida anterior, me encogí ante ella por vergüenza. Esta vez, quería arrancarle esa cara. Mi sonrisa se ensanchó. Silencioso. Pero lo suficientemente alto como para que los vecinos que estaban cerca levantaran la vista. ¿En serio? Ya que lo dices así. ¿Por qué no dejamos que cada quien juzgue? Dije. Dices que tu familia tiene problemas. Pero mírate, estás mejor vestida que las mujeres casadas de por aquí. Y me incliné hacia él y bajé la voz hasta convertirla en un susurro. Aún no han pasado los 7 días de luto de tu hombre. Y estás siendo tan amigable con otro hombre. En nuestro pueblo tenemos un dicho, One Man Fan, que significa: le traes mala suerte a tu marido. Ese tipo de chismes no son buenos para una familia. ¿Verdad? Cada palabra dolió. Violet palideció al instante. Se tambaleó. Se giró. Y se abalanzó sobre Yannick. Las lágrimas le corrían a raudales como si alguien hubiera abierto un grifo. Yannick. Escúchala. ¿Cómo puede decir esas cosas de mí? Entra ira. El rostro de Yannick enrojeció de furia y vergüenza. ¿Qué crees que estás diciendo? ¿Disculparte con Violet? ¿Disculparte? ¿Por qué? ¿Quién se disculparía por la muerte injusta en mi vida pasada? Ya no quería discutir más. Me di la vuelta y me fui. Detrás de mí llegaban los furiosos insultos de Yannick y los sollozos de Violet. ¡Qué paleto sin modales! ¡Qué grosero! De acuerdo. Si fui grosero, que así sea. Pronto estaría de vuelta en la ciudad. Una persona culta. Guardé el dinero en el bolsillo y volví a casa de muy buen humor. A la luz del atardecer, remendé los diminutos agujeros de mi camisa chamuscada. Puntada a puntada. Con la mejor lana. Costuras impecables. Pronto esa camisa sería como nueva. Y mi vida también. Yannick no volvió a casa durante 3 días. La cuarta noche entró tambaleándose, apestando a alcohol, y abrió la puerta de una patada. Tiró su maletín sobre la mesa y me ladró órdenes como si yo fuera inferior a él. Prepara varios platos elaborados para el almuerzo de mañana. Invita a Hyui cuando venga. Le pedirás disculpas en persona. Estaba cosiendo junto a la lámpara y ni siquiera levanté la vista. No tenía dinero. Se quedó paralizado. ¿Qué quieres decir? ¿Que no tienes dinero? ¿No te di tu paga el mes pasado? Para las medicinas de tu abuela. Para los cigarrillos y el licor de tu padre. Esa ropa nueva que te compraste no se pagó sola. Se acabó todo. Dejé la aguja y lo miré con calma. ¿O acaso esperas que te pida disculpas con una tabla de errores? Se quedó sin palabras. Atrapado por mi franqueza. Un hombre orgulloso que entrega su salario aún debe mantener la compostura.
Tras un largo minuto sacó unos billetes arrugados de un bolsillo interior y los dejó caer sobre la mesa. ¿Basta con esto? Cuando eres el anfitrión. Debería haber carne y pescado, dije sin andarme con rodeos. Tomé el dinero. Lo alisó con cuidado antes de guardarlo. Y Violet necesita engordar, compra más carne. Al verme aceptar el dinero, se tranquilizó. Su tono se suavizó. Bien. Cuando Hyui no lo ha tenido fácil. Sé más amable con ella. No dije nada. Solo sonrió. Al día siguiente ayudó a Violet a subir las escaleras como si llevaran 10 años casados. Llevaba un vestido floral que realzaba su figura y un ligero toque de polvos, ni rastro de la tristeza de un hombre perdido. Me movía con diligencia. Pronto la mesa estuvo cubierta de manitas de cerdo estofadas y guiso de cacahuetes con patas de pollo. Y un plato de hígado de cerdo frito con aceite de sésamo. Todo muy rico. Comida deliciosa y grasosa. En mi vida pasada, el hijo que nunca tuve se perdió por culpa de un plato de sopa de espino de Violet con algo extra. Recordé con claridad que Violet misma debía de estar llevando en su vientre a su propio hijo póstumo en ese momento. Yo también. Que entre Ira. Tu cocina está buenísima. Violet se dejó caer junto a Yannick sin siquiera saludarme como anfitriona. Se metió con avidez un trozo de pata de cerdo en la boca. Yannick pareció complacido. ¿Ves? Sabe cuál es su lugar. Yo no me senté. Me quedé de pie en la puerta de la cocina como una sirvienta esperando órdenes. Pero antes de que Violet pudiera tragar, su rostro palideció. Se tapó la boca con la mano. Amordazada. Y empujada junto a Yannick hacia el baño. El sonido de arcadas resonó en el aire. ¿Cuándo, Hyui? ¿Cuándo? ¿Qué pasa? Yannick caminaba de un lado a otro frente a la puerta. Desesperado. Un rato después, Violet reapareció. Estaba pálida como la muerte y aferrada al marco de la puerta. Tenía los ojos llorosos. Agraviado. Yannick, Yannick. Esta comida. Está tan grasiento. No puedo. Ella titubeó y me lanzó una mirada de resentimiento. Entra, Ira. Sé que no me recibes con agrado, pero... Yannick se enfureció y se giró para regañarme. Eso no es cierto. Se metió un trozo de pata en la boca y lo masticó. No está grasiento, sabe bien. Era un hombre tosco que no se fijaba en esas cosas. La vergüenza de Violet aumentó y forzó una sonrisa. Quizá he tenido el estómago revuelto estos días. ¿Tú no estarás mal por casualidad? ¿Embarazada? ¿Lo harías? Interrumpí con naturalidad. Mi voz era baja. Pero cayó como un trueno que dejó atónitos a todos en la sala. Yannick fue el primero en reaccionar. Frunció el ceño. Que entre, Ira. No digas tonterías. Cuando el hombre de Hyui lleva medio año desaparecido. No seas como las chismosas de este pueblo que solo buscan problemas. En mi vida pasada, me callé. Esta vida. Nadie me hará tragarme mi orgullo. ¿Cómo que eso es generar chismes? Lo miré fijamente a los ojos y salí de la cocina. Hyui estaba bien, ¿por qué vomita? Su reacción es exactamente la misma que cuando mi cuñada estaba embarazada de mi sobrino mayor. Me acerqué a ellos. Mi mirada era como una cuchilla que se clavaba en sus puntos débiles. Si crees que estoy difundiendo rumores, ve a que te hagan una prueba en el hospital. O quizás ustedes dos estén pasando todos los días juntos con este niño. Es tuyo. Eso dolió profundamente. El rostro de Yannick pasó de rojo a morado como si le hubieran vertido un tinte. Tú me escupes mentiras. Cállate. Violet palideció como el papel. Le temblaba la mano mientras me señalaba. A ti. Antes de que pudiera terminar de hablar, los ojos de Violet se pusieron en blanco y se desplomó en los brazos de Yannick. Yannick, vete. Yo también. Ya no te molestes en discutir conmigo. La alzó en brazos y salió corriendo como si le quemaran los pantalones. En casa.
De repente todo quedó en silencio. Me senté tranquilamente. Me serví un tazón de arroz. Y lo comí con satisfacción, acompañado de una serie de platos deliciosos. Esa noche, Jan-Nick no regresó. Justo a tiempo. Mis días de tranquilidad habían llegado antes de tiempo. Jan-Nick volvió a estar ausente varios días. Probablemente se encontraba en el hospital con su querida Violet. Pero Serapine. Su madre había regresado. Serapine solía trabajar largas horas y se alojaba en el único dormitorio de la fábrica. No venía a menudo a nuestro hogar conyugal. Desde que se reanudaron los exámenes de ingreso a la universidad, había estado aún más ocupada. En mi vida anterior, fui director de la escuela afiliada a la fábrica. Mi relación con ella era gélida. Pero volver a vivir. Sabía que Serapine valoraba el rostro y la reputación por encima de todo, y que despreciaba profundamente la actitud coqueta de Violet. Ella no era mi amiga. Pero podía ser mi arma. Cuando la vi regresar, enseguida puse agua a hervir para el té. Me ofrecí a masajearle la espalda y los hombros. Y actué como una esposa sumisa, que había soportado grandes agravios en silencio. Al verme actuar con tanta comprensión, sus expresiones cambiaban considerablemente. Charlamos un rato casi sin darnos cuenta, hasta que la puerta del patio se abrió con un crujido. Jan-Nick entró sosteniendo a una frágil Violet, que parecía mecerse como un sauce al viento. Entra, Ira. Antes incluso de que cruzaran el umbral, la voz atronadora de Jan-Nick resonó. Rápido. Limpiad una habitación para Wen-Yui. Está enferma y débil. El médico dice que necesita descansar. Se quedará con nosotros los próximos días. ¡Zas! El palo de teca que Serapine sostenía en la mano golpeó con fuerza la mesa. Su rostro se tornó negro como la tinta. Y parecía que casi podía exprimir tinta negra de su furia. Jan-Nick, Jan-Nick. Ven aquí. La voz de Serapine. Impregnada de una autoridad indiscutible. Sonó la alarma. Solo entonces Jan-Nick se dio cuenta de que su madre estaba en casa. Su expresión cambió. Y él, apretando los dientes, condujo a Violet al interior de la casa. ¿Qué fue todo ese rollo del embarazo en el patio ayer? La voz de Serapine era gélida. Hoy. Me han llegado los rumores. Tú y la boda de Ira, fijen la fecha ya. No esperen a que todo el pueblo hable de ello. Y nosotros, la familia Jan-Nick, nos convertimos en el hazmerreír. A Jan-Nick no le sentó nada bien esto. Mamá, Wen-Yui y yo somos inocentes. Todo se debe a las mentiras de Ira, replicó bruscamente. Ahora. En la fábrica todos andan diciendo rumores sobre Wen-Yui. Casi la están llevando al límite. La traje de vuelta para vigilarla. Para que no haga ninguna tontería. Entonces, ¿por qué traer a esta mujer de vuelta a nuestra casa? La ira de Serapine estalló. Le apuntó con el dedo a la nariz. ¿No crees que ya hay suficientes chismes? Es viuda y no tiene quien la cuide. Si yo no la ayudo, ¿quién lo hará? Replicó Jan-Nick con tono desafiante. Serapine golpeó la mesa con fuerza, rechazando de plano sus argumentos. Esta mujer no se quedará en esta casa. Al oír esto, Violet bajó la cabeza. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Su aspecto lastimero casi le rompió el corazón a Jan-Nick. Mamá, ¿por qué sois todos tan insensibles? De repente levantó a Violet. Si no dejas que Wen-Yui se quede, me la llevaré a otro sitio. No la abandonaré. Dicho esto, arrastró a Violet afuera sin siquiera mirarla. Serapine. Curiosa con su hijo insensato, de repente se quedó sin aliento y se desplomó en la silla, agarrándose el pecho. Corrí a su lado. La ayudé a estabilizarse y le di palmaditas en el pecho para que pudiera respirar. Después de lo que pareció una eternidad. Finalmente se recuperó. Su mano buscó la mía. Por primera vez. Había cierta calidez en sus ojos. Buena niña. Lo siento. Es culpa de Jan-Nick. No te lo tomes a pecho. Suspiró.
Escucha, qué suspiro tan bajo. La boda no puede retrasarse más. Tú deberías ir a casa y hablar con tu padre. Organizaremos una reunión entre las dos familias y lo solucionaremos. No queremos que esto se prolongue más. Esa era la frase que esperaba. Un destello de brillantez brilló en mis ojos. Pero rápidamente bajé la mirada. Hablando tímidamente. Mamá. El matrimonio es algo muy importante. Debería hablar con mi padre. Sí, después de haber satisfecho mi obsesión. Deberías. Ha llegado el momento. Serafine asintió. Claramente complacida con mi comprensiva decisión. Si hay algún problema en casa, ven a verme. Yannick es un idiota. Pero aún no estoy senil. Asentí obedientemente. El objetivo de Serafine era claro, usar la boda para acallar los rumores y proteger la reputación de la familia Yannick. Mi objetivo era simple, usar esta razón legítima para escapar de este pantano para siempre. Ella me había dado una excusa fingida. Fingí ante su propio hijo. ¿Cómo no iba a aprovecharla? Serafine, temiendo que su hijo pudiera causar más problemas. Fue increíblemente eficiente. A la mañana siguiente me compró personalmente un billete de tren hacia el sur. Antes de irme sacó de forma inusual un bulto de tela roja de una vieja caja de madera y me lo metió en la mano. Toma esto, dijo. Son 200 yuanes. Cómprales algo bonito a tus padres. Es un pequeño detalle de la familia Yannick. El resto depende de tu propia experiencia. En mi vida pasada, no recibí este trato. En aquel entonces, era imprudente e impulsiva. Mis discusiones con Yannick sobre el trabajo se convirtieron en la comidilla de la ciudad. Y yo avergoncé a Serafine. No me soportaba. La boda. Demasiado. Fue lo más barato posible. Hecho a toda prisa. Ahora, con ese fajo de billetes en las manos, no sentí nada en el corazón. Lo acepté. Después de todo, esta era la deuda que la familia Yannick tenía conmigo. Yannick aún no había regresado. Violet probablemente estaba escondida con él en algún lugar. Bien, me dirijo a Fogwizai. Me evitó tener que soportar su presencia. Lo había empacado todo hacía mucho tiempo. Solo dejé un pequeño bulto. La dote que me dieron mis padres ya la había convertido en dinero. La ropa de cama, el lavabo y la tetera que la familia de Yannick me había comprado permanecieron intactos. Apilados cuidadosamente en un rincón. Cubiertos con una sábana vieja. Como si se tratara de un cadáver. Eché un vistazo al cuadro de la pared cuando lo compré hace unos días. Un hortera tema de 100 años de matrimonio armonioso con patos mandarines. Barato. Y qué irónico. Lo bajé y lo puse boca abajo sobre la mesa. Todo rastro de mí había sido meticulosamente borrado. Terminé de empacar rápidamente sin pensarlo 2 veces. La camisa que había remendado con esmero fue la que me puse. En el bolsillo llevaba el formulario de recomendación interna para Shanghái que había guardado durante tanto tiempo. Necesitaba el sello del secretario del pueblo, algo que mi padre podía gestionar. Ahora podía empezar mi nueva vida abiertamente. Antes de ir a la estación, pasé por el hospital. Nada más. Pero enviar un regalo a Yannick y Violet. En aquellos tiempos no existían líneas telefónicas para denuncias anónimas. Pero también hubo cartas de la gente. Una de ellas fue enviada al comité de disciplina de la fábrica, en la que se afirmaba que Violet había tenido una conducta inapropiada con Yannick mientras el cuerpo de su marido aún estaba caliente, dañando la reputación de la fábrica. Otra fue enviada directamente a la comuna de Violet. En la carta, simplemente lo mencionó amablemente. Me han dicho que la hija de Violet está embarazada y vive en la ciudad. Está a punto de darle un heredero a su difunto esposo. ¡Qué mujer tan virtuosa y justa! Verdaderamente. Un gozo y un honor. Que una mujer llevara la niñez en brazos de un hombre en aquella época. Eso sería suficiente para que la ahogaran en un mar de escupitajos. En cuanto a quién era realmente el niño. Eso no importaba en absoluto.
Lo que importaba era que su vida jamás volvería a ser tranquila. En cuanto subí al tren con dirección sur, la estación se llenó del ensordecedor ruido de la multitud. El silbato del tren resonó mientras el vapor blanco salía disparado. Abandoné el andén y oculté toda escena de despedida. No dejé ni una carta. Ni una sola palabra. Esas cosas solo darían la impresión de que aún sentía algo por él. En vez de eso, dejé algo debajo de la almohada de Yannick. Un pequeño calcetín de bebé. Remendado con esmero con hilo rojo. Era lo único que quedaba del hijo al que nunca tuve la oportunidad de dar a luz en mi vida pasada. Que este rencor, este misterio irresoluble, permanezca como una espina venenosa. Grabados para siempre en sus corazones, los recuerdos de Yannick y Violet los atormentaban día y noche. El tren arrancó lentamente. La acería se alejaba cada vez más. Las altas chimeneas, que escupían un denso humo negro, se alzaban como lápidas gigantes. Enterrando la primera mitad de mi vida. Apoyé la cabeza contra la fría ventana. Como si pudiera ver, como si pudiera ver. Solo unos días después, Yannick regresó a la habitación vacía y descubrió con terror el calcetín debajo de su almohada. Me lo imagino cuando la noticia del embarazo de Violet llegue a su pueblo. Su madre viuda será maldecida sin piedad por los aldeanos. Y por Serafini. ¿Qué expresión tendría en el rostro de la mujer que valoraba su orgullo más que su propia vida cuando su preciado hijo se convirtiera en el hazmerreír de toda la fábrica? Creían que yo, Kira, había regresado al campo para hablar de asuntos matrimoniales. Se equivocaban. Había vuelto a casa para cambiar el registro de mi domicilio. Conseguir una carta de recomendación. E ir a Shanghái. El día que llegué a Shanghái. El aire estaba cargado de polvo de carbón y humedad. Todo aquí era nuevo y desconocido. La fábrica proporcionaba un dormitorio con capacidad para 8 personas. Después del trabajo había mucho ruido con gente hablando en distintos dialectos. Mi cojera desentonaba en esta ciudad, donde la eficiencia y la velocidad eran primordiales. Los primeros días fueron duros. Seguí el ritmo de las clases teóricas. Pero la formación práctica requería estar de pie durante largas horas. Al final del día, me dolía la pierna herida como si me la atravesaran una docena de varillas de hierro al rojo vivo. No me quejé. Cuando el dolor se volvió insoportable, me pellizqué la palma de la mano. Usaba el dolor agudo para distraerme. Mientras los demás descansaban durante los recesos. Charlamos y jugamos a las cartas. Me fui a un rincón del taller. Desmonté y volví a montar repetidamente piezas desechadas. Aprendí el funcionamiento de los engranajes y el recorrido de cada cable. Mi torpeza y terquedad llamaron la atención de una persona, el técnico superior encargado de enseñarnos a los aprendices. Sorin era un experto muy conocido en la fábrica. Pero su temperamento era notoriamente excéntrico. No decía ni una palabra. Al día siguiente dejó una pequeña herramienta perdida junto a la puerta de mi habitación en la residencia. Si estás cansado de estar de pie. Siéntese mientras trabaja, dijo al pasar con voz áspera. Como hierro oxidado. Desde entonces, ese pequeño taburete se convirtió en mi privilegio en el taller. Nadie se atrevía a chismorrear. Porque mis notas teóricas siempre fueron las mejores. Y me mantuve al día con el trabajo práctico. A veces incluso más rápido que algunos compañeros varones sin discapacidad. Los silencié a todos con mis habilidades. Mi vida se convirtió en un reloj de cuerda precisa. Repetitivo. Y sin distracciones. Pensé que esa fábrica estaba en el norte. Los asuntos turbios y las intrigas habían quedado muy atrás. Enterrados para siempre. Hasta que un mes después recibí una carta. El sobre era de papel craft. Sin remitente. Sin firma. El matasellos era apenas legible. Pero pude distinguir que provenía de la ciudad que había dejado atrás. Dentro del sobre había un pequeño trozo de papel. Arrancado de una libreta. Escrito a lápiz. 5 palabras torcidas. Sabe que estás aquí. En ese instante se me erizó la nuca. Shanghái era tan inmensa,
¿Cómo podía saberlo? ¿Quién había escrito esa carta? ¿Una advertencia? ¿O una trampa aún más siniestra? Apreté la nota con fuerza. Mis nudillos se pusieron blancos. Bajo la superficie tranquila. Una corriente subterránea de peligro crecía silenciosamente. 5 mes después de mi partida, estalló una tormenta sin precedentes en el complejo familiar de la acería. En el centro de la tormenta estaban Yannick y Violet. El pequeño calcetín de bebé que había dejado atrás actuó como una mina antipersonal, destrozando el cielo de la familia de Yannick. Yannick enloqueció. No dejaba de interrogar a Violet de quién era el hijo. ¿En serio? ¿Cómo no se había dado cuenta de su aventura? Violet insistía una y otra vez en que todo era una invención mía. Mi último acto de venganza antes de irme. Pero 2 cartas llegaron al comité disciplinario de la fábrica. Las otras 2, la comuna del pueblo natal de Violet, fueron la gota que colmó el vaso. El embarazo de Violet se extendió por toda la fábrica de la noche a la mañana. El cuerpo de su marido aún no se había desintegrado. Y ella ya estaba embarazada de otro hombre. En aquellos tiempos, cuando la integridad moral se antepuso a todo lo demás, esto no fue otra cosa que una ejecución pública. Serafini, la mujer que anteponía su orgullo a la vida, se convirtió en el hazmerreír de la fábrica. Dondequiera que iba, la gente murmuraba a sus espaldas. La fábrica organizó una sesión de crítica. En la reunión, Serafini, desesperada por protegerse y marcar una clara diferencia entre ella y la desvergonzada futura nuera, subió al escenario entre lágrimas. Acusó a Violet de seducir a su hijo inocente y arruinar un matrimonio que debería haber sido perfecto. Le echó toda la culpa a Violet. Yannick estaba al fondo. Observaba cómo su madre y su amada se destrozaban mutuamente. Su rostro palidecía y se tornaba azulado. Quería defender a Violet. Pero cada palabra que decía sonaba a acusación. Le preguntó cuándo había empezado a conspirar contra él. ¿Acaso el hombre que murió en la mina era solo un trampolín para escapar de aquel pequeño pueblo? Violet se agarró el estómago. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Señaló a Yannick y gritó: «Yannick, ¿qué clase de hombre eres? Prometiste ser bueno conmigo, cuidarme toda la vida. Ahora, cuando algo sale mal, ¿me echas toda la culpa a mí?» El niño en su vientre se convirtió en su único escudo. Pero también en la soga que los aprisionaba a ambos. Nadie les tuvo lástima. Los vecinos del complejo pensaron que estaban presenciando un drama espectacular. Tras amainar la tormenta, Violet dio a luz. Era un niño. Logró estrangular la cuerda por completo. Se mudó a la casa de la familia Yannick. Pero lo que le esperaba no era una vida de felicidad. Eran las miradas frías e implacables de Serafini y su tormento diario. Mientras tanto, Yannick y Monique, debido a problemas de conducta, fue trasladado al taller de coquización más duro y agotador de la fábrica. Allí tenía que lidiar con polvo de carbón a diario. Y se perdió el prestigio que antes lo rodeaba por ser un graduado universitario. Junto con su brillante futuro, todo quedó destrozado. Esa habitación, lo que se suponía que iba a ser mío como regalo de bodas, se convirtió en un nuevo infierno que les pertenecía exclusivamente a ellos. Un año pasó volando. Para entonces ya me había establecido firmemente en Shanghái gracias a mis excelentes habilidades. Me convertí en aprendiz de Sorin y recibí una aprobación especial para trabajar como técnico permanente. Incluso me asignaron mi propio puesto de trabajo, aunque todavía tenía la pierna lisiada. A mis compañeros, aquella cojera era una señal de resistencia y excelencia. Ya nadie me miraba raro. Esa tarde, estaba probando una máquina nueva importada en el taller cuando apareció Warwick. El guardián. Entró corriendo, jadeando. Entró Ira. «Hay una mujer afuera buscándote», dice. «Es de tu antiguo trabajo». Se me aceleró el corazón. Al salir del taller y sentir la luz del sol, vi a la última persona que pensé que volvería a encontrar. Serafini. Había pasado un año. Y parecía al menos 10 años mayor.
Su cabello se había vuelto casi completamente blanco. Su rostro reflejaba un cansancio y una fatiga innegables. Cuando me vio, un destello de emoción compleja brilló en sus ojos turbios. No estaba allí para acusarme. Deberíamos hablar. Bajó la voz. Su voz tenía un tono suplicante. Nos sentamos en un pequeño restaurante junto a la puerta de la fábrica. No perdió el tiempo con formalidades. Fue directa al grano. ¿Qué entre ira? Lo sé. Lo sé. Fue nuestra familia Jan-Nick la que te hizo daño. No respondí. Simplemente la miré en silencio. Jan-Nick. Su vida está arruinada. Teolet. Esa miserable mujer. Tuve un hijo. Y ahora está sembrando el caos en casa. Nuestra vida es un infierno. Hizo una pausa. Luego sacó un sobregrueso de su bolso y lo deslizó hacia mí. Sé que nos odias. Pero ahora. Solo tú puedes salvar a Jan-Nick. Ella en realidad quería que yo volviera. Regresar para testificar contra Violet. Para decirles a los directivos de la fábrica que Violet le había sido infiel a Jan-Nick estando casado. Seducir a un hombre casado. Con mi testimonio, Jan-Nick solo enfrentaría una falta de conducta. Pero Violet quedaría expuesta como moralmente corrupta. Una versión viviente de Pan Hin-lian. Quería aplastar a Violet por completo y luego rescatar a su hijo del fango. Aquí tienes 500 yuanes. Si estás dispuesto a ayudarnos, haré que Jan-Nick se divorcie de ti inmediatamente. A partir de ahora, te librarás de él. Sus ojos reflejaban una aguda precisión. 500 yuanes. Un precio para comprarme de nuevo. Para convertirme en su herramienta. Para vadear el fango. En mi vida anterior jamás vi tanto dinero. Sonreí. Lentamente. Le devolví el sobre. Serafini, dije llamándola por su antiguo título. Cada palabra, clara y fría. Los asuntos de tu familia no me incumben. Kiwira. Ya no más. Se quedó paralizada. No me importa lo miserable que estés viviendo. Y no me interesa. Tu sufrimiento es tu propia elección. Y no tiene nada que ver conmigo. Tomé mi taza de té y le di un sorbo. En cuanto al divorcio, eso es fácil. Pero si crees que volveré para ser tu peón. La miré mientras su rostro palidecía. Cada palabra, deliberada. No te lo mereces. En ese instante vi cómo el cálculo en sus ojos se hacía añicos, transformándose en pura desesperación. Serafini se marchó llorando. Nunca la volví a ver. Pero lo sabía. Esto no había terminado. Un mes después, la persona a la que menos quería ver seguía buscándome. Jan-Nick. Se dirigió directamente al edificio donde yo vivía en una residencia compartida. En ese momento. Estaba muy lejos de la figura pulcra y erudita que recordaba. Vestía una túnica descolorida. Uniforme de trabajo viejo. Manchado de aceite imposible de quitar. Era moreno. Delgado, sin un techo que lo permitiera. Sus ojos hundidos. Con el pelo revuelto, emanaba un hedor a cocaína y desesperación. Cuando me vio, sus ojos inyectados en sangre reflejaban locura. Se abalanzó sobre mí. Extendió la mano hacia mí. Pero me hice a un lado y lo esquivé. Cuira. Su voz era ronca, como si la hubieran raspado hasta dejarla en carne viva. Sé que me equivoqué. Sé que me equivoqué. Empezó a relatar el dolor que había sufrido durante el último año. El comportamiento irracional de Violet. La agudeza de Serafini. La vida inhumana en el taller de Coque. Todo es culpa mía. No debí dejar que la grasa de cerdo me nublara la mente. No debí haberte decepcionado. Empecemos de nuevo. ¿De acuerdo? Vuelve conmigo. Y echaremos a esa mujer miserable y a su hijo bastardo. Viviremos una buena vida. Su lógica era absurda. Ridícula. No estaba allí para arrepentirse. Me veía como su último salvavidas.
La única salida era el infierno. Seguía creyendo que yo era la misma Quira. Aquel que solía remendarle la ropa en silencio. Aquel que le daba agua caliente después del trabajo. Estaba anclado en el pasado. Lo miré con frialdad. Como si fuera un extraño histérico. Jan-Nick ha de infilsel de Mayansai. Interrumpí sus súplicas. Regresa. Lo nuestro se acabó. No. No ha terminado. De repente sacó algo del bolsillo y lo apretó con fuerza en la palma de la mano. Luego lo abrió para enseñármelo. Era un calcetín de bebé. Estaba gastado y sucio de tanto rozarlo. Mira. Esto es lo que me dejaste. Sé que aún te importó. Lo sé sobre nuestro hijo. Se estaba ahogando. Aferrándose a esa última ilusión. Justo entonces, Sorin se acercó desde afuera. Vio que Jan-Nick me molestaba y arqueó una ceja. Se quedó de pie en silencio frente a mí. Quira. ¿Pasa algo? La voz de Sorin era firme e imperativa. No es nada. Sorin. Negué con la cabeza. Solo. Pedía indicaciones. Jan-Nick percibió la autoridad natural que emanaba de Sorin. La forma en que me defendió en silencio. Se quedó paralizado. En ese momento por fin se dio cuenta de que yo ya no era la chica del pueblo que una vez lo había necesitado. Ahora tenía mi propio círculo. Mentores respetados. Y un mundo nuevo al que jamás podría entrar. Su rostro pasó de la locura a la palidez cenicienta. Color vacío. Al final de la desesperación no había resignación, sino locura. El patético orgullo masculino de Jan-Nick se hizo añicos al ver a Sorin. No podía aceptar que la mujer a la que una vez consideró un mero accesorio estuviera viviendo ahora una vida mejor que la suya, incluso mejor que en sus mejores tiempos. Al día siguiente. Irrumpió en la oficina de la dirección de la fábrica. Presentó una queja formal contra mí. Me acusó. Quira. De corrupción moral. De tener relaciones ilícitas con otros hombres del pueblo estando aún casada. Y después. De abandonar a mi marido y a mi hijo. De huir a Shanghái con el dinero de la familia. Quería destruirme. Como no podía regresar a su cielo, estaba decidido a arrastrarme. Desde mi paraíso. Al infierno con él. La dirección de la fábrica me citó a una reunión. En la oficina estaban Zephyr, el jefe de recursos humanos, y Sorin, que parecía preocupado. Jan-Nick se sentó frente a mí. Tenía una sonrisa enfermiza y vengativa en el rostro. Escuché con calma todas sus mentiras. Luego escapó un leve suspiro. De mi maletín. Saqué un fajo de documentos. El primero era la carta de recomendación para estudios que me habían dado cuando dejé la acería años atrás. Estaba sellada con un sello oficial rojo brillante. El segundo era mi formulario de transferencia de registro familiar. Aprobado personalmente por mi padre, quien fungía como secretario del pueblo. La última era la más importante. Era una hoja delgada de material oficial. Escrita en el lenguaje más formal. El texto decía, camarada Quira. Debido a graves problemas de conducta personal con su cónyuge. Camarada Jan-Nick. Lo cual ha causado un inmenso daño emocional al camarada Quira. Y para evitar una mayor escalada del conflicto. De acuerdo con el principio de trato humanitario, el comité de la fábrica ha decidido aprobar la formación técnica a largo plazo de la camarada Quira en la fábrica de Shanghái Gemel. Su expediente personal permanecerá bajo custodia de la fábrica por el momento. Al pie estaba la firma manuscrita de Serafini. La fecha era el día anterior a mi partida. Este documento era un regalo que le había dado a Serafini junto con 200 yuanes. A cambio de una oportunidad de futuro para su hijo. Ella creía que era un acuerdo tácito entre nosotros dos. Lo que no sabía era que se había convertido en mi escudo indestructible. Camarada Jan-Nick. Zephyr. Que se sentaba frente a mí. Ahora tenía una expresión fría. Como pueden ver, el traspaso de Quira fue razonable y conforme a las normas. Y hasta contaba con la aprobación personal de tu madre.
Zephyr hizo una pausa. Su tono se tornó severo. En cuanto a los rumores sobre tu conducta personal, quizá deberías explicar por qué tu esposa se vio obligada a marcharse a otro lugar debido a tus graves problemas de conducta. Yannick se quedó mirando el documento. La letra familiar de su madre. Su cuerpo se desplomó como si le hubieran drenado la columna vertebral. Se desplomó en la silla. Perdió. Perdió por completo. De principio a fin. Cada uno de mis pasos había estado bajo la luz. Y se había convertido en un simple payaso. No vi cómo la seguridad de la fábrica se llevaba a Yannick. Solo lo recordé al salir de la oficina. Sora me miró con esos ojos penetrantes que habían presenciado la crueldad del mundo. Y en su mirada no había indagación, solo un atisbo de lástima. Niño. Me dio una palmadita en el hombro. Ya todo terminó. Sí, chico, ya todo terminó. Ese invierno, la fábrica eligió a su único representante para asistir al concurso nacional de habilidades juveniles en Pekín. Y a Sorin. Contra toda oposición. Presenten mi nombre. Dijo. Nuestra fábrica va a demostrarle a todo el país cómo una chica con una sola pierna vence a un grupo de hombres corpulentos. El día que partí hacia Pekín, en Shanghái había nevado ligeramente. En el andén. Sorin y varios compañeros del taller vinieron a despedirme. Justo cuando el tren estaba a punto de partir. Saqué el calcetín de bebé que había llevado conmigo durante más de un año. Esa cosita. Que en mi vida pasada había albergado todo mi amor y mi tristeza maternales. Se había convertido en el arma más afilada en mi camino de venganza. Su misión estaba cumplida. La observé. Sentí una calma inusitada en mi corazón. Caminé hacia el bote de basura en el andén. Lo solté de mi mano. Y la vi flotar suavemente dentro. Aterrizó sobre mi viejo talón de billete de tren del norte a Shanghái. Que hacía mucho que había caducado. No había vuelta atrás. Ni lugar para demorarse. Me di la vuelta y subí al tren con destino a Pekín. El tren retumbó contra las vías. Su sonido aplastó el viento y la nieve que había detrás de mí. Y con él. Un pasado doloroso al que nunca podría volver la mirada. En el año de nuestras bodas de oro, fallecí en silencio mientras dormía. Y de repente el carrusel de recuerdos se iluminó. En 1972. Cuando Milton. Un joven enviado a un internado. Me fui al campo. Honré a mi futura suegra y mantuve a la familia Milton con mi escaso salario. En 1975. Mientras Milton trabajaba con Autem. Intercambiando miradas. Trabajé incansablemente día y noche. Ganando la dote para casarme. En 1977. Mientras Milton y Autem protagonizaban una trágica historia de amor, yo acababa de dar a luz. Y estaba en el periodo de cuarentena. Le lavé la ropa. Lo que me dejó con una enfermedad persistente. En 1985. Milton se fue al sur por negocios. Recorrió las hermosas montañas y ríos de nuestro país con Autem. Mientras tanto, yo trabajaba para mantener a la familia y criar a nuestro hijo. En mi funeral. Por fin entró en el otoño. ¿Y los niños? ¿Quiénes solo sabían quejarse de la comida? Dijo mamá, Autem. De ahora en adelante te trataremos como a nuestra propia madre. Cuando volví a abrir los ojos, el calendario marcaba el vibrante y rojo año 1975. Faltaban 2 años para que se reanudaran los exámenes de ingreso a la universidad. Silvia, ¿que no han lavado todavía mi vestido de ayer? Preguntó la madre de Milton. Estaba recostada perezosamente en la mecedora del jardín. Preguntó mientras partía pipas de girasol. De repente abrí los ojos. Y el entorno me resultaba a la vez extraño y familiar. Era la familia Milton en el pequeño condado donde solíamos vivir. La madre de Milton. Quien había fallecido hacía 10 años, ahora estaba vivo y coleando. Estaba de pie frente a mí. No podía creer lo que veía y grité estupefacta a mamá. Todavía no te he dado permiso para entrar. No me llames así.
Ella partió pipas de girasol, escupiendo saliva. Si la familia Milton no hubiera caído en la miseria. Con la muerte prematura de tu padre. Y la confiscación de todas sus propiedades. ¿Cómo podría alguien como Milton casarse contigo? Con tu origen humilde. Era el mismo discurso de siempre. Uno que había escuchado desde que tenía 20 años. Hasta los 50. No fue hasta que la madre de Milton pasó su último año postrada en cama que suavizó su tono y dejó de mencionar que yo no era lo suficientemente buena para su orgulloso hijo. Tiré la escoba a un lado y entré corriendo. Sobre la mesa había una radio nuevecita. Un regalo que me había comprado con los ahorros de medio año. El calendario antiguo de la pared marcaba claramente el año 1975. 1975, cuando tenía 20 años. A punto de casarme con el joven que regresaba. Milton. Entró la madre de Milton. Regañándolo. ¿Te atreves a tirarme la escoba? Bueno, suspiró el muchacho satisfecho. Milton volverá en unos días. ¿Y cuándo se lo cuente? Veamos si aún puedes casarte con alguien de la familia Milton. Milton aún no había regresado. Y yo aún no me había casado con él. Eso fue perfecto. La madre de Milton. La llamé. Ya no me casaré con tu hijo. ¿Qué dijiste? La puerta se abrió. Y allí estaba Milton cansado. Con la maleta en la mano, me miraba incrédulo. Tenía 25 años. Era alto y guapo. El amor platónico de muchas chicas. En mi vida pasada. Fue su apariencia lo que me cautivó. Y con gusto entregué mi vida entera a él. Solo al final me di cuenta de que yo había mantenido a la familia Milton mientras él mantenía a una pequeña familia con Autumn. Incluso mis hijos lo sabían. Y dijeron que Milton solo se había casado conmigo por sentido del deber. Mientras que Autumn. Eran almas gemelas a las que yo había obstaculizado. Así que en mi funeral, recibieron con los brazos abiertos a Autumn en la familia Milton. Si pudiera volver a hacerlo todo. Ya no quería a ese hipócrita de Milton. Tampoco quería a esos niños sin corazón. Miré al hombre al que había amado durante la mayor parte de mi vida y le dije con una sonrisa. ¿Acaso estás sordo? Ya dije que no me casaré con alguien de la familia Milton para ser su niñera gratis. La expresión de Milton se volvió muy fea. Su madre lloró y lo jaló. Mira a la esposa que elegiste. Solo regáñala un poco. Y ella tira cosas y amenaza. Me niego rotundamente a permitir este matrimonio. Milton cerró los ojos. Su lengua rebosaba de rectitud. Silvia, ¿de verdad lo has pensado bien? Te agradezco mucho los 3 años que has cuidado la casa. Si estás dispuesta a pedirle disculpas a mi madre. Seguiré cumpliendo mi promesa. En 1972. Justo antes de que Milton se fuera al campo. Me dijo, de ahora en adelante tendrás que cuidar de mi madre. Cuando regrese me casaré contigo. Estaba eufórico. Aunque la madre de Milton me lo puso difícil, yo tenía esperanza en el futuro. Qué ingenua era. Para mí Henning colmó mi obsesión. Esta promesa fue una muestra de amor. Pero para Milton. Era simplemente una responsabilidad que lo ataba. Más tarde. Durante incontables discusiones con Autumn. Frunció el ceño y dijo, sacrifiqué mi propio amor para casarme contigo por gratitud. ¿Qué más quieres de mí? Muchas noches. Las lágrimas empaparon mi almohada. Y desperté para enfrentarme a una suegra que no paraba de quejarse. Niños llorando. Las tareas domésticas eran interminables. Y la carga económica de un hogar que tenía que mantener yo sola. Agarré la radio. Y sin mirar atrás. Salió de la familia Milton. Milton. Ve a soñar en grande. En cuanto salí, me topé con el deslumbrante atuendo de otoño. Era locutora en la fábrica textil. Su voz era fuerte y clara. Pero delante de Milton hablaba con voz ronca. Milton, ¿has vuelto? Me enteré de que Milton regresaba por su madre.
Así que parece que habían estado en contacto todo este tiempo. Su comunicación era más rápida que la mía. Ahí estaba ella. Traía fruta como gesto de buena voluntad. Ay, Autumn es tan considerada. Pasa y siéntate. La madre de Milton. Ya no era dominante. La invitó a pasar con entusiasmo. Le ofreció té. Me hice a un lado, observándolos mientras se miraban con anhelo tras su reencuentro. La escena era un tanto absurda. Y sin querer ser un estorbo, me di la vuelta para irme. Silvia. ¿A dónde vas? ¿Interrumpo tu reunión familiar? Puse los ojos en blanco y respondí, se puede comer con las manos, pero las palabras no deben decirse a la ligera. ¿Quién forma parte de su familia ahora? El rostro de Milton se ensombreció. Y frunció el ceño mientras decía en voz baja, Silvia, si no estás contenta. Desahógate conmigo. ¿Por qué te desquitas con Autumn? Siempre fue así. Ya fuera con la madre de Milton o con Autumn. Milton nunca me apoyó. Siempre me echó la culpa. Y durante 50 años de matrimonio. Nunca tuve razón a sus ojos. Parecía que antes había sido demasiado fácil tratar conmigo. Sonreí con desdén. Tras examinar a Milton de arriba a abajo, veo que no sirve para nada. Y él me repugna aún más. Parecía a punto de estallar. Su respiración era irregular. ¿Cómo te has convertido en esto? Pareces una arpía. Si lo hubiera sabido. Si lo hubiera sabido. No te preocupes, no soy una arpía. No me casaré contigo. Milton me miró fijamente con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Qué dijiste? Pregunté. Miré el espejo que colgaba en el patio. Lo cual reflejaba mi rostro juvenil. Y una extraña mezcla de amargura y emoción me invadió. Solo tenía 20 años. Debería tener un futuro brillante por delante. No estar atrapada en la familia Milton. Encadenada a los roles de nuera. Esposa. Y madre. ¿Estás sorda? Sin que yo te detenga. ¿No deberías estar más contento? Milton frunció aún más el ceño y, para mi sorpresa, comenzó a explicarse. ¿De qué estás hablando? No hay nada entre Autumn y yo. Prometo casarme contigo. Y no romperé esa promesa. Me miró con tanta sinceridad que, de no haber sufrido una vida entera de traiciones, me habría resultado difícil no creerle. En ese momento, la madre de Milton salió con una tetera. Autumn la tomó de sus manos y me la entregó. Silvia, tómate un té para calmarte. Tú y Milton ya os habéis prometido algo. ¿Cómo podría yo interferir en tu relación? Dijo esto mientras se secaba lágrimas imaginarias con la manga. Sabe cómo fingir. No solo se entrometió. Pero ella lleva haciéndolo 50 años. Yo he soportado innumerables dificultades, pero nunca he sido tan paciente como ella. Mi ira, que había estado reprimiendo, finalmente estalló en ese momento. Moví la mano. Y oí a Autumn gritar de dolor. ¡Ay, duele! Milton corrió inmediatamente hacia mí, apartándome de un empujón. Con delicadeza, acunó su mano quemada. Apretando los dientes, dijo, Silvia, has ido demasiado lejos. Pídele disculpas a Autumn ahora mismo. Su expresión de pánico me hizo perder la concentración por un momento. En mi vida pasada. La madre de Milton estaba postrada en cama. Y yo me quedaba a su lado todas las noches, preparando la medicina. Quemarme era algo habitual. ¿Lo sabía Milton? Sí. Me observaba con frialdad mientras yo estaba sentado junto a la cama. Reventar las ampollas con una aguja de plata caliente. Dar la vuelta y seguir durmiendo. Pero al día siguiente. Habría una pomada para quemaduras junto a mi cama. En aquel entonces. Era tan ingenua. Pensaba que simplemente no sabía cómo expresarse. Pero que en el fondo seguía queriéndome. Ahora, lo observo levantar con ternura la mano de Autumn. Le pregunté si le dolía. Sentí un dolor agudo en el pecho. Resultó que él sí podía cuidar de alguien.
Yo no. Extendí la mano. Miré fijamente mi piel tersa, sin expresión. Ya no estaba cubierta de grietas ni viejas heridas. Esta vez no me dejaría quemar. Su preocupación y la pomada para quemaduras. No necesitaba nada de eso. Me alejé. Milton me llamó. Silvia. Si te vas ahora. Ya no tenemos ninguna posibilidad. ¿A quién le importa esa posibilidad? ¡Qué hipócrita! Cuando mis padres se enteraron de que no me casaría con Milton, se pusieron eufóricos y mataron una gallina. Ahora lo entiendes perfectamente. Es un erudito superficial, sin sustancia. Te presentaremos a unos jóvenes agradables. Le di un mordisco a la pata de pollo. Murmuró con la boca llena. Sin prisa. Voy a presentar el examen de admisión a la universidad. Mi padre se quedó tan sorprendido que dejó caer los palillos y me tocó la frente. ¿Estás bien? El examen de ingreso a la universidad lleva años suspendido. Silvia. Querido /diagonal. Se reanudará en un par de años. Durante este tiempo. Estudiaré mucho y seré la primera persona de nuestra familia en ir a la universidad. Mis padres intercambiaron miradas, pensando que había recibido algún golpe de la familia Milton. Por un instante. No se atrevieron a decir nada. Me limpié la boca y salí en bicicleta hacia el trabajo. La bicicleta había sido originalmente un regalo que le compré a Milton. Gasté todo el dinero que tenía en comprar el billete de bicicleta. En mi vida pasada. Iba a recoger a su compañero en la bici que le había comprado. Decía que solo estaba ayudándolo. Yo me ponía furiosa. Y él decía que yo era mezquina. Al final, me tragué mis quejas. Mis padres trabajaban para la cooperativa de suministros y comercialización. Después de la secundaria, también me asignaron un puesto como vendedora en mostrador. Aunque el sueldo era bajo, era un trabajo estable. Nadie lo sabía entonces. En la década de 1990, la cooperativa de abastecimiento y comercialización se sometería a una reforma. Y con el tiempo, todos perderían sus empleos. Recordando las dificultades de mi vida anterior. Trabajando en empleos ocasionales. Vendiendo en las calles para poder pagar la escuela de mis hijos. Mientras Milton usaba la excusa de ir al sur por negocios, viajando con el otoño por placer, yo no podía reprimir mi ira. Milton. En ese momento. Estaba con su madre. Saqué aceite de los cupones de racionamiento. Tomé los cupones sin levantar la vista y dije, 5 yuanes. Milton se palmeó los bolsillos. Su rostro se puso rojo de repente. Salí con prisa y no traje suficiente dinero. ¿Podrías pagarme los 2 yuanes primero? Este no era el Milton que triunfó en los negocios a principios del siglo XXI. Estaba en apuros económicos. Apenas podía reunir 5 yuanes. Antes apretaba los dientes y pagaba por él. Pero ahora. Jamás volvería a ser tan tonto. ¿No tienes dinero? Pues date prisa y vete. Hay más gente esperando. Bajó la cabeza. Incapaz de articular palabra. Mírate. Silvia. Puedes comprarte una bicicleta pero no te sobran 2 yuanes. ¿Aún quieres casarte con alguien de la familia Milton? Sigue soñando. Ya eres mayorcita para saberlo. No arruines mi reputación. Tengo un contrato matrimonial con Milton. ¿Hemos intercambiado fechas de nacimiento? ¿Acaso ha visitado a mis padres? Los ojos de la madre de Milton estaban inyectados en sangre por la rabia. Me señaló con el dedo mientras maldecía. Tú. Ingrato. Nuestro Milton es un hombre culto. Culto. Y con una caligrafía preciosa. ¿Y tú qué puedes hacer? Quedarte aquí vendiendo arroz, harina y aceite para el resto de tu vida. Cuando mi hijo te consiga un buen trabajo. Tendrás suerte si logras entrar en la familia Milton. Mamá, basta. Milton apartó a su madre, lanzándome una mirada cargada de significado oculto. Silvia. Intentaba ofrecerte una salida.
Pero me has decepcionado mucho. Arrastró a su madre lejos. La escena causó gran revuelo. Y pronto se extendió por todo el vecindario. Mi padre estaba sentado en la puerta, fumando un cigarrillo tras otro. Finalmente dirigiéndose a llenarme, se dio una palmada en el muslo y dijo: «Eso es todo. Te buscaré una casamentera. Necesitas casarte pronto para que todo esto se olvide». Repliqué con irritación. «Silvia va a presentar el examen de admisión a la universidad. Yo jamás me casaré». «¿Qué sabes tú?». «Ya pregunté por el hijo del director de la fábrica textil. Te garantizo que quedarás satisfecho con él». «Yo no voy». «Sabe conducir». «Ya sabes. Conduce para el director. Tiene un futuro prometedor». «Yo no voy». «¿Qué? ¿Sabe conducir? ¿Tiene coche?». Mi padre asintió. «Voy. El día de la reunión para encontrar pareja. Me tomé la tarde libre expresamente». Cuando Mason vino a recogerme en su coche, atrajo miradas envidiosas de todos a mi alrededor. Pero la verdad era: solo quería que me llevaran a la librería de la ciudad. Los libros en inglés eran una rareza por aquel entonces. Y no pude encontrar ninguno en el condado. Por suerte Silvia había dicho que íbamos en esa dirección. La ciudad tenía algunos. Gracias al coche. Compré muchos libros de literatura e historia para prepararme para el examen de ingreso a la universidad 2 años después. Tras las compras, Mason se sonrojó y me preguntó si lo acompañaría a devolver el coche. Quería invitarme a comer a un restaurante estatal, después de haber sido su chofer durante tanto tiempo. Me sentí culpable y me ofrecí a pagar la cena. Aparcamos en la puerta de la fábrica textil. Justo cuando salían los trabajadores. Milton y Autumn salían al mismo tiempo. Casi lo olvido. En mi vida pasada. Después de que Milton regresara a la ciudad, lo destinaron a la fábrica textil. No entendía de qué hablaban. Pero cuando Milton me vio en el coche, se detuvo en seco. Se frotó los ojos incrédulo. «Mason. Todo un caballero». Me abrió la puerta del coche e incluso me tendió la mano para ayudarme a bajar. Antes de que pudiera reaccionar, Milton se acercó furioso y me agarró del brazo, casi sacándome a rastras del coche. Levanté la vista y nuestras miradas se encontraron. Lo cual estaba impregnado de una extraña envidia. Lo dijo entre dientes, conteniendo la respiración. «Silvia. Si no te casas conmigo, entonces te has liado con él». A lo lejos, Autumn se acercó corriendo. Su rostro alternaba entre azul y pálido. Tiró suavemente del brazo de Milton y susurró: «Milton. Hay mucha gente mirando». Solo entonces Milton soltó su agarre. Aunque su pecho seguía agitándose, como si luchara por reprimir sus emociones. Mason, al darse cuenta de lo que acababa de suceder, apartó a Milton y le dijo fríamente: «¿Qué le estás haciendo a esta señora? Este comportamiento es vergonzoso. Ella es mi prometida». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Y los tres se volvieron para mirarme. «¿Eres sordo? No tenemos ninguna relación. Si sigues así, te denunciaré por dañar mi reputación». Milton vaciló. Le temblaban los labios. Pero incluso en ese momento de ira, no podía permitirse perder el trabajo que tanto le había costado conseguir. Se marchó. Deshonrado. Le di las gracias a Mason con torpeza. «Gracias por lo que acabas de hacer. Siento las molestias. Te invito a comer». Durante la cena, le dejé claro a Mason que no tenía ninguna intención de casarme pronto. Mason no estaba enfadado. Dijo que podíamos ser solo amigos. Solo tenía curiosidad. «¿Por qué compraste tantos billetes?». «Porque quiero presentar el examen de admisión a la universidad e ir a la universidad». Me miró como solían hacerlo mis padres. Como si fuera tonto. Pero enseguida añadí: «Tengo la sensación de que pronto se reinstaurarán los exámenes de admisión.
Así que quiero empezar a prepararme con tiempo. Él asintió. Entonces, ¿por qué compras billetes de inglés? ¿No vas a presentar el examen de inglés? ¿En serio? Ese era mi viejo sueño. No, llamarlo sueño era un lujo. Yo solo me imaginaba tejiendo suéteres mientras Milton veía las noticias. A veces levantaba la vista, fingiendo no darme cuenta de los presentadores que viajaban por el mundo. Informaban con seguridad sobre los acontecimientos internacionales en ambos idiomas. Vestían trajes impecables. Sus rostros reflejaban confianza en sí mismos. Yo quería ser así. Quiero ser periodista internacional. ¿Periodista? ¿No es eso como locutor? Bueno. Algo así. Pero más hábil que un locutor. Asintió pensativo. Me ofreció dinero si alguna vez lo necesitaba. Después de que las cosas con Mason fracasaran. Mi padre. Sin rendirse. Volvió a buscarme citas a ciegas. Me matriculé en clases nocturnas. Iba y venía todos los días, lo que me libró de algunas de las quejas. Hacía tiempo que Milton no aparecía. Pensé que jamás volvería a dar la cara. Pero para mi sorpresa, apareció en mi casa. Esa noche. Después de clase. Entré en casa y encontré a Milton jugando al ajedrez con mi padre. Mi padre. Me apartó a escondidas. Dijo: ¿por qué no me dijiste que Milton tiene un trabajo tan bueno? Acaba de ser nombrado jefe del departamento de publicidad de la fábrica textil. Deberías aprovechar esta oportunidad. Me quedé un poco sin palabras. Respondí con irritación. Silvia. ¿No eras tú la que no lo soportaba? Silvia se frotó las manos. Bueno. Los tiempos han cambiado. ¿Verdad? Creo que Milton es un muchacho muy apuesto. Miré a Milton. Llevaba arroz y harina. Y lo llamó afuera. ¿Qué haces en mi casa? Parecía algo incómodo. Entonces de repente lo soltó todo. Dijiste que nunca antes había visitado a tus padres, ¿verdad? Ya entendí. Silvia. Sé por qué has cambiado tanto. Es porque antes no te di una respuesta clara. Y eso te hizo sentir inseguro. Por eso tuviste citas a ciegas y apareciste en mi trabajo. No tienes que preocuparte por el pasado, teniendo en cuenta que cuidaste de mi madre durante 3 años. Aún así me casaré contigo. Bajo la tenue luz de la luna. Casi podía ver el leve rubor en sus mejillas. En su vida anterior, después de 50 años durmiendo a su lado, jamás se sonrojó. Al pensar en esto sentí que me ruborizaba. Aunque fue por la ira. ¿Sigues soñando? ¿De verdad te crees un partidazo? Deja que Autumn se case contigo. Dio un paso al frente intentando con urgencia sujetarme la mano mientras me lo explicaba. Lo juro. No hay nada entre Autumn y yo. Simplemente me da pena que no tenga padres. Y su salud no es muy buena. Así que la he estado cuidando. La misma excusa de siempre. Siempre usaba la necesidad de ayuda de Autumn como excusa para dejarme sola. Cuando tenía congelación en las manos y estaba lavando la ropa de toda la familia, salió a ayudar a Autumn a ventilar la ropa de cama. Cuando un exhibicionista apareció en la zona y siguió a las mujeres a casa después del trabajo, lloré de miedo. Sin embargo, iba en bicicleta acompañando a Autumn a casa. Incluso cuando el niño tenía fiebre. Y lo llamé llorando desde el hospital. Él simplemente respondió. Autumn también está enferma. Nadie la cuida. ¿No estás con los niños? Le solté la mano. Sentía como si algo espeluznante me hubiera caminado sobre la piel. Silvia, que ha habido un malentendido entre nosotras. Su mirada se posó en los libros de inglés que yo sostenía. Y preguntó sorprendido. ¿Sigues leyendo libros? Creía que lo único que hacías era trabajar sin parar. No me sorprendió lo que pensó Milton. En mi vida pasada. Estaba demasiado ocupada ganando dinero y haciendo las tareas de la casa como para siquiera escuchar la radio o leer el periódico.
Milton creía que no teníamos intereses en común. Y cada vez que hojeaba sus libros, me advertía que no los dañara. Más tarde encontré entradas para una obra de teatro entre él y Autumn escondidas en uno de sus libros. Cuando lo confronté actuó como si fuera lo más natural del mundo. De todas formas, no lo puedes entender. ¿Qué sentido tiene llevarte allí? Cuando los smartphones se popularizaron, él también usaba uno. Pero sus dedos se deslizaban torpemente por el vídeo. Cuando le pedí a mi hija que me enseñara a usarlo, él se sentó a mi lado, ajustándose las gafas y haciendo comentarios sarcásticos. Tu madre no leía mucho y no conocía mundo. Nunca aprenderá. Toda mi vida parecía girar en torno a él y a los niños. Sacrificar mis propios intereses y pasiones. Pasar cada día calculando el presupuesto familiar. Para ellos. Me convertí en una persona sin valor. Pero podría haber sido mucho más. Hablé con frialdad. ¿Por qué te preocupa? No actúes como si me conocieras tan bien. Milton. En su bondad. Me lo recordó. Es un libro de inglés, ¿verdad? Es difícil. No lo entenderás. Puedo recomendarte algunos libros. Antes de que pudiera terminar. Alguien llamó desde afuera. Milton. ¿Estás ahí? Autumn se cayó y se lastimó la pierna. La han enviado a la clínica. Ve a ver cómo está. Sus pupilas se dilataron por la impresión. Me miró. Y dudó. Silvia. Tengo que irme ya. Sobre nosotros. Solo quería deshacerme de él rápido para poder leer. Agité la mano con impaciencia. Anda, vete. Autumn está sola. Qué lástima debe darla. Agitó la mano apresuradamente, tartamudeando. No es así. De verdad que no es lo que piensas. Uf. Olvídalo. Te lo explicaré luego. Salió corriendo. Justo cuando se iba, regresó. ¿Me prestas tu bicicleta? Es más rápida. Me enfadé. Lárgate. Gracias a que Autumn se lesionó la pierna. Se derritió y no me molestó durante un tiempo. Para la primavera de 1976, el clima se volvió más cálido. Y todo empezó a volver a la normalidad. Mason iba a la ciudad a hacer unos recados, así que amablemente se ofreció a llevarme con él. Sentado en el coche observé a los jóvenes, hombres y mujeres, que se movían con prisa por la ciudad. Vestían camisas de colores brillantes. De repente le pregunté a Mason, ¿sabes dónde puedo comprar ropa al por mayor? No me hizo ninguna pregunta y me llevó a un gran mercado mayorista. Saqué los 200 yuanes que había estado ahorrando y, con un amplio gesto de mi mano, compré 20 camisetas de poliéster de distintos estilos. Mace se quedó boquiabierto, incrédulo. Compro muchísimas. ¿Cuánto tiempo piensas usarlas? Yo las voy a vender. La mayoría de las mujeres que trabajaban en el condado vestían ropa sencilla. Camisas de algodón grueso. Aunque el poliéster no era el tejido más suave para la piel. Sus colores vivos. Su durabilidad y resistencia a las arrugas y los desgarros la convirtieron en una opción popular. Recuperé las camisas y monté un puesto en la entrada de la fábrica textil, donde abundaban las trabajadoras. Los diseños únicos pronto llamaron la atención de una gran multitud de clientes. Los compré a 10 yuanes cada uno y los vendí a 15. Enseguida vendí varios. Estaba claro, independientemente de la época. El dinero más fácil de ganar era con chicas solteras. Cuando solo quedaba una camisa. Otoño. Salió cojeando de la fábrica. Lo agarré rápidamente. Dámelo. Silvia, tengo que apoyar tu negocio. Lo siento. Le arrebaté la camisa y dije fríamente, se la vendo a cualquiera. Pero a ti no. Milton. Acabo de salir del trabajo. Llevaba una bolsa y notó la multitud reunida a su alrededor. Otoño. Al verlo. De repente se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué me haces esto? ¿He hecho algo mal?
Milton frunció el ceño, dispuesto a defenderla. Pero cuando se abrió paso entre la multitud y me vio, su resolución flaqueó. Silvia. ¿Qué haces aquí? ¿De verdad andas tan corto de dinero? El dinero nunca es suficiente. Venga ya. Todos. Queda la última, ¿alguien más la quiere? Outem tenía influencia en la fábrica. Y cuando quería algo los demás trabajadores solo intercambiaban miradas. Me da vergüenza decirlo. Si nadie más lo quiere, me lo quedo. Son 20 en la ciudad. Ya sabes. Si no quieres. Entonces me lo quedo. Me lo llevo por 20. Milton sacó 20 yuanes y me los dio. Otoño. Ahora, conmovido hasta las lágrimas. Dijo. Milton. Eres tan bueno conmigo. Antes de que pudiera terminar. Milton interrumpió apresuradamente. Este color te sienta muy bien. Lo compré para ti. Se sonrojó. Me hablaba directamente. Outem se quedó paralizada. ¿Y cuál fue el último suspiro? Un llanto. Se alejó cojeando. El rostro de Milton enrojecido y con expresión de incomodidad. Al verme fruncir el ceño y quedarme callada, él también se sintió avergonzado y se rió. Acepté el dinero. Pero nunca pude aceptar la camisa. El domingo llevé la camisa a la familia de Milton. Tras 6 meses, la actitud de la madre de Milton se había suavizado considerablemente. Sin decir una palabra. Me arrastró a sentarme y enseguida empezó a criticar a Outem. Silvia, eres un encanto. Hasta me compraste ropa. Ese otoño. Esa chica no es más que un problema. No puede cargar nada ni mover un dedo. Lo único que hace es correr a pedirle ayuda a Milton. Hace que mi hijo trabaje como un burro. Ni siquiera me muestra un poco de respeto. La última vez. Solo le pedí que barriera el patio. ¿Y sabes qué dijo? Dijo que solo era una invitada. Y que no era su obligación ayudar. ¿Y ahora cree que puede casarse con alguien de la familia Milton? ¡Qué barbaridad! Mira a Milton ahora. Todo le va de maravilla. ¿Por qué no te casas con él? No soy una suegra malvada. Te trataré como a mi propia hija. Tomé un sorbo de té y sonreí. Preguntó. La madre de Milton. Estás siendo gracioso. ¿No la querías antes? Siempre la llamabas otoño, otoño esto y otoño aquello. Además, a Milton también le gusta. No puedo simplemente separarlos. Tonterías. A Milton le caes bien. El otro día me dijo que había comprado entradas de cine y que quería llevarte a ver una película. En mi vida anterior. Para entonces Milton y yo ya nos habíamos casado. Pero esta vez. Aunque hice todo lo posible por evitarlo, él seguía persiguiéndome. Las cosas se dirigían hacia un rumbo que no podía predecir ni controlar. Lo único que podía hacer era estudiar mucho para el examen de ingreso a la universidad. Llegar a la capital, y a la capital. Y escapar de la familia Milton. Al día siguiente. Después del trabajo. Estaba recitando fórmulas matemáticas mientras empujaba mi bicicleta hacia casa, cuando Milton me detuvo de repente. Parecía que se había arreglado un poco. Su cabello estaba cuidadosamente peinado. Silvia. ¿Puedo invitarte al cine? Me interrumpieron mis estudios y, irritada, estallé. No. Se sonrojó. Tartamudeando. He notado que has cambiado mucho desde que volví. Ahora irradias belleza. Es difícil no sentirse atraído por ti. ¿Me darás otra oportunidad? Te gusta estudiar y leer. Y una vez que nos casemos, no me entrometeré. Mi madre no necesitará tu ayuda si tenemos hijos. Asumiré la responsabilidad como padre. Jamás esperé oír esas palabras de Milton. Era evidente que ahora lo comprendía. Como un hijo, como un hijo. Esposo. Y padre. Tenía responsabilidades. Y no podía simplemente dejarle todo a su esposa. Pero en mi vida anterior,
irresponsablemente me había dejado todo el desorden para que yo lo limpiara. Mientras vivía despreocupadamente me miraba fijamente a los ojos, esperando desesperadamente mi respuesta. No va a suceder, dije fríamente. No quiero casarme ahora. Y desde luego no me casaré contigo. Pero te trataré bien. Te lo juro. Suplicó, da igual si me tratas bien o mal. No te necesito. No necesito depender de un hombre para ser feliz. Puedo vivir perfectamente sola. Milton. Atónito. Arrugó la entrada de cine en su mano. Sabía que lo que acababa de decir era revolucionario. Incluso impactante. Para la época. Mi objetivo en este renacimiento era escapar del destino de mi vida pasada. Pero después de leer tantos libros, después de regresar a esa época en la que las mujeres tenían tan poco control sobre sus vidas, me di cuenta de que no podía aceptarlo. Casarme con otro o casarme con Milton, en realidad no había diferencia. Había visto el futuro. Un futuro donde las mujeres podrían tomar las riendas de sus vidas. Ahora, las mujeres ya no se limitaban a administrar sus hogares. Podían ser médicas, abogadas, y cualquier otra cosa a la que aspiraran. Los ojos de una mujer podían ser lo suficientemente dulces como para contemplar el dolor, pero también lo suficientemente penetrantes como para pasar por alto la prosperidad. Las manos de una mujer podían cocinar platos llenos de sabor. O dirigir barcos mientras navegaban hacia adelante. Anhelaba vivir por mi propio valor. No vivir según las expectativas sociales sobre las mujeres. Milton quedó atónito ante la convicción en mis ojos. Sus labios se movían como si quisiera rebatir. Pero al final, lo único que pudo decir fue, lees demasiados libros. Esperaré a que lo averigües. Se fue. Y por mucho tiempo. No volvió a molestarme. La vida siguió su ritmo tranquilo. Pasé de la cooperativa de abastecimiento y comercialización a la escuela nocturna. Luego de vuelta a casa. Siguiendo una rutina sencilla cada día. De vez en cuando, después de haber cumplido mis expectativas, iba con Mason a la ciudad a comprar ropa de moda. Estaba ahorrando para pagar la universidad. Mason y yo nos habíamos hecho muy amigos. Un día, me preguntó misteriosamente, ¿tienes buena relación con esa tal Autumn de nuestra fábrica? Negué con la cabeza. Y él dijo. Ella tenía una aventura con mi primo. Mi cuñada los pilló y le dio una paliza. La despidieron. No se lo digas a nadie. Mi tío lo está encubriendo por el bien de su reputación. El primo de Mason era hijo del director de la fábrica textil. Era conocido por ser un matón local que usaba los contactos de su familia para salirse con la suya. Lo recordaba de mi vida anterior. En ese preciso instante, Autumn había sido despedida. Después de eso, Milton la colmó de aún más atenciones. Si no hubiera estado llorando en la puerta, él la habría acogido con gusto en la familia Milton. ¿Tendría algo que ver con esto? No importa. No quiero pensar en ello. Al menos, no tiene nada que ver conmigo. En el verano de 1977, llegó la noticia desde la central de bebidas de que los exámenes de ingreso a la universidad se cerrarían durante 10 años. Pronto reabriría. Mi padre me trató como a un profeta y me preguntó cómo lo sabía de antemano. Simplemente le dije que lo había soñado. Y también le sugirió que usara los ahorros para comprar una propiedad en Shenzhen. Mi padre. Casi lo creía. Finalmente apreté los dientes y realicé la compra. Pensando en los precios inmobiliarios disparados de Shenzhen en pleno siglo XXI, estaba eufórico y me revolcaba en la cama. ¿Qué significa contar con apoyo en la vejez? Los hijos, desde luego, no proporcionan ingresos fijos por alquiler. En octubre, la fase de revisión estaba prácticamente terminada. Había consultado mucha información sobre la Universidad Capital y decidí solicitar admisión a la Universidad de Lenguas Extranjeras de la capital. Por suerte tenía Fully. Ya había aprendido inglés por mi cuenta. Aunque el inglés no era una asignatura obligatoria para la mayoría de los candidatos ese año, quienes solicitaban programas de idiomas extranjeros debían realizar un examen adicional. De alguna manera,
Milton se enteró de que iba a presentar el examen de ingreso a la universidad y me trajo un montón de material didáctico que no se conseguía en el mercado. Me lo entregó en la puerta de mi casa. Silvia. Estoy a punto de ascender. Una vez que entres en la universidad, te seré digno. No importa cuánto tiempo tome. Te esperaré. No muy lejos. Al final del callejón en la oscuridad. Autumn me miró con resentimiento. Sus ojos ardían de odio. Ahora tenía un aspecto mucho más demacrado. Oí que a pesar de que Milton la había estado ayudando, la mayor parte de su sueldo la controlaba la madre de Milton. Sin mi apoyo económico, el salario de Milton apenas alcanzaba para cubrir los gastos de la casa. ¿De dónde sacaría dinero para mantener su lujoso estilo de vida? Pero yo nunca me enfadé, y ella era capaz de recurrir a semejantes artimañas. En una fría noche de octubre volvía a casa con una linterna en la mano. Al pasar por la casa de la familia Milton, oí un grito ensordecedor que venía del interior. ¡Ah-H-H! Ya no puedo vivir. Tienes que hacerte cargo de mí. Los gritos despertaron a los vecinos. Y todos se reunieron con las luces encendidas, deseosos de unirse al bullicio. Vi a Autumn. Desaliñado. Acurrucado en la cama. Milton había soltado un suspiro de rabia. Se agarraba la cabeza con angustia. Estaba rodeado de botellas de licor vacías y volcadas en el suelo. Cuando me vio, el último destello de luz en sus ojos se desvaneció rápidamente. Se despeinó y se tambaleó al bajar de la cama, tropezando con las botellas vacías. El fuerte olor a alcohol me hizo taparme la nariz instintivamente. ¿Silvia? Sí, déjame explicarte. La madre de Milton se acercó corriendo en bata, maldiciendo y ahuyentando a los vecinos. Antes de irme alcancé a ver a Milton intentando arrastrarse hacia mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gotas que cayeron al suelo de cemento. Fingí no darme cuenta y no miré atrás. En diciembre de 1977. Por fin llegaron los exámenes de ingreso a la universidad. Sabía que esto no solo era una oportunidad, sino también un desafío. Al fin y al cabo, era el primer año. Y el número de candidatos no tenía precedentes. Con una tasa de aceptación inferior al 5%, no tenía ninguna ventaja en la competencia. Así que renuncié a mi trabajo y estudié día y noche sin descanso. Todos los días. Me dormía abrazando mis libros. Y lo primero que hacía al despertar era repasarlos. El día del examen, Mason pidió prestado un coche y fue con mis padres. Me llevó al aula de exámenes. Al pasar el coche por delante de la casa de la familia Milton, vi el símbolo de la doble felicidad, de color rojo brillante ondeando al viento. Como una hoja a punto de caer. Hoy casualmente era el día en que Autumn se casaba con un miembro de la familia Milton. No hubo invitados. Nada de festines. Solo un jardín delantero vacío. Oí que había armado un escándalo en la fábrica textil. Alegó que Milton la había obligado y que estaba embarazada. Al final Milton perdió la oportunidad de ascenso. Y para conservar su trabajo se casó con ella. Milton estaba sentado en cuclillas junto a la puerta. Ya no lucía tan radiante y lleno de vida como antes. Encendió un cigarrillo y se quedó mirando fijamente al vacío, mientras el coche pasaba. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Pero el coche no se detuvo. Y yo tampoco. Lo vi por el retrovisor. Lo vi levantarse de repente. Tropezó unos pasos hacia adelante. Su figura se balanceaba. Su silueta se fue haciendo cada vez más pequeña hasta que el coche dobló una esquina al final del callejón. Y desapareció por completo. Mientras nos incorporábamos a la carretera principal. Me recibió un llamativo eslogan rojo: "Bienvenidos los candidatos. Serán elegidos por la nación". El camino que tenía por delante era vasto y abierto. Como si se abriera ante mí un mundo nuevo. En la primavera de 1978. Recibí mi carta de admisión de la Universidad Capital 4, un lenguaje. Me especializo en inglés.
Y oí que la universidad incluso ofrece oportunidades para estudiar en el extranjero. Pensé para mis adentros, me estaba acercando cada vez más a mi sueño. Y la adicción de Milton al tabaco no había hecho más que empeorar. Tiraba las colillas de cigarrillos en botellas de licor vacías, que ahora estaban abarrotadas. Este año tenía 33 años. Un fracaso. Y su vida parecía retroceder. Otoño. Con su pelo revuelto. Al levantarse de la cama, tiró una botella de licor. Manos en las caderas. Maldiciendo a viva voz. Hombre inútil. Lo único que haces es beber y fumar. La madre de Milton, protectora de su hijo, saltó, maldiciendo al cielo. Gallina inútil. Llevas 5 años casada con nuestra familia y no has tenido ni un hijo. Ni siquiera trabajas. Creo que no vales ni para uno de los deditos de Silvia. Escuchando los gritos e insultos entre su esposa y su madre. Milton ya se había acostumbrado. Siempre y cuando no pelearan. Fingió no oír. Hacía mucho tiempo que no oía el nombre de Silvia. Bueno, en realidad sí. La había visto en la televisión recientemente. Hoy es 1 de septiembre de 1983. Las fuerzas de defensa aérea soviéticas derribaron por error el vuelo 7 de Keriener, que había entrado en su espacio aéreo, causando la muerte de 216 personas. El informe fue proporcionado ayer por Silvia, reportera de Capital TV. Se celebró en Ginebra una conferencia internacional sobre la cuestión palestina, a la que asistieron representantes de 138 países y de la Organización para la Liberación de Palestina. Y observadores de países de Europa Occidental. El informe fue proporcionado por Silvia, reportera de Capital TV. El 7 de diciembre de 1983, los grandes almacenes Harrods de Londres fueron atacados con una bomba por terroristas, causando 5 muertos y 91 heridos. El reportaje fue presentado por Silvia, reportera de Capital TV. En televisión. Cambiaba torpemente del inglés al chino. Irradiaba confianza. Sí, la Silvia que una vez pensó que debería casarse con él en silencio y llevar una vida mediocre se había convertido en periodista internacional. En una época de tensas relaciones internacionales, ella se graduó de la universidad y valientemente cruzó fronteras, dejando su huella en todo el mundo y trayendo consigo reportajes para el país. Entonces. Y nunca más la volvió a ver. Porque Outen vendió el televisor. Lo sabía. Aún así, la observó mientras ella ordenaba a otro hombre que sacara el televisor. Cerró los ojos como si fingiera dormir. Esa noche, la televisión desapareció. Y Outen se fugó con otro. Pero a la mañana siguiente unos trabajadores ferroviarios le informaron de que había fallecido. Había intentado subirse a un tren sin billete. Cayó y murió aplastado. Los vecinos nunca dejaron de murmurar. Dijo que era patético. Se emborrachaba hasta perder el sentido mientras su esposa lo abandonaba ante sus narices. Él lo ignoró. Bebiendo una botella tras otra. La siguiente vez que vio a Silvia fue en el nuevo milenio. En aquel entonces. Había perdido su trabajo y hacía chapuzas por el barrio. Al principio, no me convencía. Tenía pensado irse al sur y montar un pequeño negocio. Tal como se anunciaba en los periódicos. Pero entonces la madre de Milton enfermó. Y no había nadie en casa para cuidarla. No le quedó más remedio que abandonar sus planes. Silvia regresó justo cuando él empujaba un carro para entregar carbón. Conducía un Lexus. Vestida con ropa moderna y a la última moda, ahora era la estrella de la cadena de televisión Capitol. Y la gente solía decir. Cada vez que Silvia aparece en televisión, sabes que algo importante está ocurriendo a nivel internacional. Silvia hacía tiempo que había trasladado a sus padres a la capital para que disfrutaran de su jubilación. Se rumoreaba que su regreso esta vez tenía como objetivo hacer una contribución a su ciudad natal. Cuando la madre de Milton se enteró, hizo algunas sugerencias. Tanto abiertamente como en secreto. Hijo. Sigues soltero. Y Silvia ya es mayor. No podrá casarse. ¿Por qué no hablas con ella?
Se conocen desde hace tanto tiempo. Como si se hubieran reencontrado por un viejo cariño. Si alguien más lo hubiera oído, se habría partido de risa. Sin embargo, su madre siguió divagando. ¿Y él? Se sentía cada vez más frustrado. Salió a fumar. El director de la comunidad fue a buscarlo. Hola, Milton. Adivina qué he organizado para ti. Silvia ha vuelto de visita al pueblo. Y he conseguido un sitio para ti. Ella llegará pronto. Será mejor que te pongas algo presentable. Milton. ¿A dónde vas? Milton huyó como si corriera por su vida. No quería que Silvia viera lo bajo que había caído. Pero a pesar de eso, seguía planeando esconderse en un callejón. Con la esperanza de vislumbrarla a lo lejos, Silvia pasó frente a la casa de la familia de Milton y se detuvo un instante. Él la oyó con voz suave y clara. Esta casa parece bastante deteriorada. Según los registros, se trata de una familia huérfana. Así que asignemos ayuda adicional. Y entonces se marchó. Milton se cubrió el rostro y se desplomó en el suelo. Como si nunca fuera a poder levantarse de nuevo.